días a todos. Damos gracias a Dios de estar juntos una vez más en su iglesia estudiando su palabra. Y como decía el pastor Javier, hoy regresamos a nuestro estudio de la carta de Judas. Bueno, así que si usted toma notas, supongo que por un lado del cuaderno tiene Malaquías y por el otro lado del cuaderno tiene Judas. Entonces, hoy regresamos a nuestro estudio de la carta de Judas. Y para empezar, quiero citar Mateo 7:15. Mateo 7:15 dice: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Mateo 7:15. Y estas palabras de nuestro Señor Jesús describen la principal manera en la que actúan los falsos maestros. Ellos parecen ser del rebaño, pero solo vienen a acabarlo. Sus ataques contra la verdad son raramente abiertos y frontales. En cambio, ellos prefieren trabajar encubiertamente. Hacen sugerencias con respecto a redefinir las verdades fundamentales del cristianismo y proponen que la iglesia de hoy debe ser más abierta para poder llegar con un mensaje incluyente a la sociedad. Y esto hace que haya una iglesia que no sea una iglesia de Cristo. Hace que haya un cristianismo falso y una iglesia llena de personas que realmente no son creyentes pensando que lo son. Estos no son cristianos, estos falsos, aunque declaran serlo. Y debido a ello, las consecuencias de sus ataques son más peligrosos porque vienen de adentro de la iglesia. Estos falsos maestros son lobos vestidos de ovejas. Son demonios que se ven como ángeles de luz. Y como Judas dice, han entrado en la iglesia encubiertamente, en silencio. Y debido a la incursión de estos falsos, Judas levanta un grito de guerra y exhorta a los creyentes a pelear por la verdad. Y debemos estar preparados para pelear en contra de las mentiras y de los mentirosos. Y por ello, en la sección que sigue a nuestro estudio de Judas, él va a describir a los falsos maestros. Acompáñenme si ya lo tiene ahí abierto a Judas. Y vamos a leer de los versículos del 5 al 10. Judas, del 5 al 10. Dice así: mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron, y a los ángeles, que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. Los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Como Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Aunque Judas ya mencionó en el versículo 4 algunas características de los falsos, desde el versículo 5 hasta el versículo 16, Judas los va a describir con más precisión. Hoy vamos a ver solamente hasta el versículo 10 y de hoy en 15 días vamos a ver la segunda parte de quiénes son los falsos maestros. Pero hay un texto similar que al cual quiero que vayamos, y está en segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8. Hay unos libros antes de Judas, segunda de Pedro, capítulo 2, versículos 4 al 8, porque el tema de Pedro y el de Judas es el mismo, son los falsos maestros, y hallamos mucha similitud entre las dos cartas. Mire lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versículos del 4 al 8. Dice así: porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impiamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados,
porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces, como vemos, son dos textos que son muy similares y es importante que los tengamos en cuenta y que si usted los puede leer más, sobre todo la segunda carta de Pedro en su casa, puede hacerlo para enriquecer lo que estábamos estudiando en Judas. La manera, si usted se dio cuenta en Judas, la manera que Judas utiliza para desenmascarar a los herejes está construida alrededor de una serie de textos antiguos que están puestos como ejemplos de lo que son y de lo que hacen los falsos. Luego de cada texto que Judas quiere resaltar, aplica ese ejemplo a los herejes, diciendo que estos son, y ahí se está refiriendo a los falsos maestros que en esa época estaban atacando a la iglesia. La estrategia de Judas es clara. Al comparar a los falsos maestros con pecadores que son notorios, recogidos de la tradición hebrea, logra que sus lectores rechacen a los que se han infiltrado. Aunque estos versículos no afirman que los falsos maestros pecan exactamente de la misma manera, sí describe algunas similitudes y motivaciones que cualquier falso profeta tiene. Y la pregunta con la que hoy iniciamos es esta. ¿Cómo son estos falsos maestros? ¿Qué nos está diciendo Judas acerca de su modus operandi, acerca de sus motivaciones y sus razones? Y en los siguientes versículos, del 5 al 16, pero hoy estudiaremos hasta el 10, en estos versículos la Escritura nos enseñará lo que los caracteriza con el propósito, mis hermanos, de estar bien preparados en la batalla por la fe. Recuerde que el principal punto de Judas es que nosotros nos levantemos a pelear por la fe. Y para pelear por la fe necesitamos saber contra quién vamos a pelear y cómo operan estos personajes. Entonces, ¿cómo son estos falsos maestros? Y el primer punto, y solamente vamos a ver dos con respecto a estos falsos maestros, el primer punto es que los falsos maestros son unos rebeldes y serán castigados. Esto es desde el versículo 5 al 8. Los falsos maestros son unos rebeldes que serán castigados inevitablemente. Como leímos, versículos 5, 6 y 7, Judas nos presenta tres ejemplos. Tres ejemplos que colocan esta primera sección. Y estos son grupos de personas que se han rebelado contra Dios y fueron castigados. La lección de Judas, de la generación del Éxodo, de los ángeles caídos y de Sodoma y Gomorra, no es una lección al azar. Frecuentemente estos tres grupos son ejemplo de rebeldía y de pecado en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Judas los menciona con el propósito de que la iglesia tenga en cuenta quiénes son estos falsos, estos herejes, y obviamente con el propósito de que no sigan sus caminos. Judas comienza su denuncia llamando a la iglesia a recordar lo que ya saben. Ahí en el versículo 5, la primera frase dice, mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido. Y este recordatorio asume que los lectores de Judas conocen la historia de los juicios de Dios y al mismo tiempo es una advertencia para aplicar las lecciones de esos juicios que ahora Judas nos va a contar. Y el primer ejemplo es el pueblo que fue liberado de Egipto en el tiempo del Éxodo. Leamos una vez más versículo 5. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis olvidado, que el Señor, habiendo salvado al pueblo sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Esa palabra salvado no es una salvación de la vida eterna. Esa palabra salvado es una referencia a la liberación de la esclavitud. Dios libró a Israel de la opresión de los egipcios con señales y milagros poderosos, con la promesa de que los iba a llevar a la tierra prometida. Pero el pueblo no entró en esa tierra. ¿Por qué? Porque no creyeron que Dios les daría la victoria. Por tanto, Dios determinó que aquella generación de israelitas, a excepción de Josué y de Caleb, deambularan por el desierto hasta que todos fueran destruidos. La historia de este suceso está en Números capítulo 14, versículos del 11 al 12. Acompáñenme ahí, por favor. Números capítulo 14, versículos del 11 al 12. Y también vamos a leer otro versículo. Números 14, versículo 11 y 12.
Y aquí es la conclusión. El contexto es que están a las puertas de la tierra prometida. Moisés manda a los 12 espías a mirar cómo es la tierra y después 10 espías llegan con un reporte malo y 2 espías, Josué y Caleb, llegan con un reporte bueno. Y debido a las murmuraciones de estos 10 espías y a la desconfianza que tenían en la palabra de Dios, ellos hablan con el pueblo y el mismo pueblo quiere volver otra vez a Egipto. Y mire lo que dice Números 14, del 11 al 12. De hecho, desde el 10 dice así: entonces la multitud habló de apedrearlos, a quienes, a Josué y a Caleb. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Versículo 11. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán? Con todas las señales que he hecho en medio de ellos, yo los heriré de mortandad y los destruiré, y a ti te pondré sobre gente más grande y más fuerte que ellos. Debido a la incredulidad y a la falta de confianza del pueblo, el Señor tomó una decisión y era destruirlos. Pero debido a la intercesión de Moisés, el pueblo, Dios no destruye a todo el pueblo, sino que va a destruir a la generación que había salido de Egipto, los mayores de 20 años. Y miren lo que dice el versículo 29, Números 14, 29. Dice así, desde el 28, dice: diles, Moisés, le está diciendo el Señor a Moisés: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo con vosotros. 29. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Ese fue el juicio de Dios contra los incrédulos. Y el pecado que Judas resalta fue la incredulidad, ya que creer en Dios, mis hermanos, es confiar en Él. Y el pueblo no confió en que Dios cumpliría su palabra. Estos eran hombres que eran nominalmente del pueblo de Dios, pero no lo eran de corazón. Ellos apostataron, se desviaron de la fe, pues realmente no eran de la comunidad de los santos y se rebelaron. Y a veces nos preguntamos, ¿pero será esto posible? Claro que es posible, mis hermanos. Miren lo que dice, por favor, Romanos capítulo 9, con respecto a los israelitas. Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 8. Romanos capítulo 9, versículos del 6 al 8. Dice así Romanos 9, del 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel, ¿qué? Son israelitas. Versículo 7, Romanos 9. Ni por ser descendientes de Abraham son todos, ¿qué? Hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Versículo 8. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según ¿qué? La promesa son contados como descendientes. ¿Quiénes son los verdaderos hijos de Dios? Los de la promesa, los que creen en Cristo y los que le creyeron a Dios en el desierto, de que les iba a dar la tierra prometida. Creer en Dios, hermanos, es confiar en Dios, pase lo que pase. Y este es el punto que Judas quiere aplicar en los herejes. Los herejes habían afirmado que la gracia de Dios, ¿se acuerdan? Les permitía pecar. Váyase otra vez a Judas, versículo 4. Dice ahí en el versículo 4. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios. Ellos pensaban que la gracia de Dios, que el hecho de que estuvieran en la iglesia les permitía pecar y se consideraban inmunes al juicio. Y Judas, al decir esto, afirma que así como vino juicio sobre aquellos que se rebelaron y no creyeron en el desierto y en sus promesas, también vendrá juicio sobre quienes aparentan ser maestros de la palabra y creer en Dios, pero son solo unos impostores. Hermanos, los falsos maestros realmente no creen en Dios porque no confían verdaderamente en la palabra de Dios. Que los falsos maestros tengan un lenguaje bíblico no significa que realmente son hijos de Dios. Ellos tienen una fe fingida, porque creer en Dios significa creer a la manera de Dios y no a la manera de los hombres. Mire este versículo tan importante que nos dijo el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Mateo 7, 21 al 23. Dice así. No todo el que me dice,
Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. 22. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿Y en tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Mire lo que les dice el Señor Jesús. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Mis hermanos, profetizar, echar fuera demonios, hacer milagros o aparentes milagros, no viene siempre de Dios. Y Él lo está diciendo acá. ¿Qué viene de Dios? El que hace la voluntad de Dios, la voluntad de nuestro Señor, el que obedece los mandamientos de Dios y su palabra. La rebeldía contra Dios no se trata de negar que Dios existe, se trata de hacer tergiversar la imagen de Dios y su palabra. Eso es tener una fe superficial. Y es una advertencia, no solo para aquellos que enseñan, sino para toda persona que viene a la iglesia. Ese es el primer ejemplo. El segundo ejemplo que Judas nos da está en el versículo 6. Dice el versículo 6 de Judas. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. ¿Qué es esto? ¿Qué está hablando aquí Judas? Bueno, no hay mención exacta de este relato en otros lugares de la Biblia. Judas tiene en mente una interpretación de la tradición judía que viene de Génesis, y acompáñenme a ese capítulo, viene de Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Génesis capítulo 6, versículos del 1 al 4. Mire lo que dice ahí. Y si se acuerda del contexto, un poco estamos hablando de Génesis, de los orígenes. Capítulos antes, el hombre y la mujer han pecado contra Dios. Y este capítulo lo que va a mostrar es la maldad de los hombres. Dice Génesis 6, del 1 al 4. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios, que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Versículo 4. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. ¿Quiénes son estos hijos de Dios? Estos hijos de Dios eran los ángeles caídos que tomaron mujeres y engendraron hijos malvados que eran los gigantes. Esta es la interpretación bíblica y es una tradición bien conocida en la época de Judas y es de lo que nos está hablando ahí en Judas versículo 6. El pecado de estos ángeles, y nos lo dice Judas ahí, es que no guardaron ¿qué? Su dignidad. El término dignidad describe el oficio o la posición de dignidad en la que estaban los ángeles antes de pecar. Además, los ángeles, dice Judas, abandonaron su propia morada, lo cual sugiere un acto final de abandono, un acto de deserción, y se refiere al lugar o a la esfera que Dios les había dado para habitar. Ellos, ¿qué hicieron? Abandonaron su morada, tomaron forma de hombres, y ¿qué fue lo que hicieron? Tuvieron relaciones con estas mujeres ahí en Génesis capítulo 6. Y esto fue una clara transgresión y una rebelión contra Dios al abandonar el lugar que les correspondía. Y en un juego de palabras, Judas dice que los ángeles que no guardaron su dignidad, ¿qué dice después? Son guardados bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Que los ángeles sean guardados para ese día implica que su condena es segura y esperan el juicio en un lugar de terror y en un lugar de oscuridad eterno, que nunca acabará. Este juicio es una referencia, esta palabra final donde dice el gran día, es una referencia al día final en que el Señor ejecutará su juicio eterno sobre todos sus enemigos. Y es difícil para Judas realmente encontrar términos más gráficos y más descriptivos para mostrar el fin de los ángeles que se rebelaron. Esto es un final horroroso,
para aquellos que deciden rebelarse contra Dios, no solo ángeles, sino también cualquier persona que al final no se arrepiente de sus pecados. Pero ¿cuál es la enseñanza específicamente de lo que estamos hablando? Que como estos ángeles, los falsos maestros han abandonado la fe. Han pasado todos los límites y ahora solo les espera el día del juicio. Hermanos, el enseñar mal la palabra no es algo menor. El vivir una vida de impiedad es una manera clara de rebeldía contra Dios. Ellos se hacen pasar de mensajeros de Dios cuando realmente los falsos maestros son unos mensajeros del diablo. Los falsos maestros que andan esparciendo mentiras de la palabra de Dios para su propio beneficio serán castigados. Sin importar la posición de reconocimiento que tengan delante de los hombres, ellos delante de Dios ya están condenados. Condenados. Ese es nuestro segundo ejemplo que nos muestra Judas. Tercer ejemplo de rebeldía está en el versículo 7. Miren lo que dice el versículo 7. Dice así, Judas, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado y ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. El tercer ejemplo de rebeldía y juicio divino es Sodoma y Gomorra. La historia del juicio sobre estas ciudades es bien conocida. Dios había decidido juzgar a estas ciudades por la maldad que había en ellas. Y vamos una vez más a Génesis, que ahí nos muestra el contexto de esta historia. Génesis capítulo 18, por favor. Génesis capítulo 18. Vamos a leer algunos versículos de ese capítulo. Génesis 18, versículos del 20 al 26. Génesis 18, del 20 al 26. Dice así versículo 20. Entonces Jehová le dijo, y está hablando con Abraham, por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. 22. Y se apartaron de allí los varones, y fueron hacia Sodoma. ¿Quiénes eran estos varones? Ángeles. Pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó Abraham y dijo, ¿destruirás también al justo con el impío? Miren el 24. Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de ser lo que es justo. Y mire cómo le responde el Señor Dios, bueno, Jesús en este momento. Entonces respondió Jehová, si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo este lugar por amor a ellos. Y en ese momento, Abraham empieza a negociar, bueno, después le baja, ¿y si hay 20? ¿Y si hay menos? Y mire el versículo 32. Y volvió a decir, Abraham, no se enoje ahora mi señor, así si hablaré solamente una vez más, quizás se hallaren allí 10. No la destruiré, respondió, por amor a los 10. Abraham empezó con 50, después bajó el número y después llegó a 10. ¿Y qué sabemos? Que evidentemente no había ni siquiera 10 justos en Sodoma, porque al final hubo castigo. Para ejecutar el juicio, Dios mandó a unos ángeles con apariencia de hombres que llegaran a la casa de Lot, el único justo en la ciudad. Y cuando ellos llegaron donde Lot, los hombres de la ciudad quisieron tener relaciones sexuales con ellos. Miren, por favor, Génesis 19, no se vaya todavía de Génesis. Génesis 19, versículo 1. Dice así, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos, Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Y ahora pase más adelante el versículo 4 y 5. Pero antes que se acostasen, rodearon la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto desde el más joven hasta el más viejo. Y llamaron a Lot y le dijeron, ¿dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? Sácalos para que los conozcamos. Y ese conozcamos no es que se querían presentar con ellos, ¿no? Querían tener relaciones sexuales con ellos. Y aquí lo que nos está mostrando Judas es que el punto de juzgar a Sodoma no es para demostrar aborrecimiento por un pecado en particular. Obviamente, el homosexualismo es pecado.
Pero el punto es mostrar las consecuencias de ese pecado de una ciudad que estaba llena de maldad. Y enfatizando aquí cómo ellos, como esta ciudad, se apartaron también, se rebelaron del orden natural de las cosas. Por eso Judas dice ahí en el versículo 7, los cuales, de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado, e ido en pos de vicios contra naturaleza. Judas está uniendo el pecado de los ángeles del versículo 6 con el de los habitantes de Sodoma y Gomorra. Aquellos son los ángeles. Así como los ángeles se rebelaron, abandonaron su propia dignidad, su propia morada, de la misma manera, los habitantes de Sodoma, de Gomorra y de las otras ciudades se rebelaron y fueron en vicios contra naturaleza. Contra naturaleza. Y el énfasis es en la manera en que tal pecado es una rebelión contra el orden establecido por Dios. Los ángeles no guardaron, sino que abandonaron. Y también las personas de Sodoma y Gomorra se rebelaron, involucrándose en actos contra naturaleza, queriendo tener ¿qué? Relaciones homosexuales. La consecuencia de la rebeldía de estas ciudades es que fueron puestas, por ejemplo, dice ahí el versículo 7, al final fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo eterno. Este es un castigo terrible, dice ahí, castigo eterno, en un fuego que nunca se acabará. Nuestro Señor Jesús habló muchas veces, y aquí se está refiriendo al castigo final. Mateo 13:50, Mateo capítulo 18, 24 y 25 también nos lo dice. Es donde está el lloro y el crujir de dientes. Es un fuego que no se apagará, que no se quitará nunca. ¿Y cuál es la enseñanza de todo esto, hermanos? Que así como les pasó a los habitantes de estas ciudades, también les pasará a los falsos maestros que han dado claras muestras de su rebelión. Aunque es bien sabido que muchos falsos son libertinos con respecto a la sexualidad. El punto central aquí es su rebeldía contra lo que Dios establece, contra lo que Dios ha ordenado y a su castigo por no obedecerlo. Los falsos maestros se caracterizan por creer que pueden hacer cosas que no dice la palabra. Y si Dios ha dado una manera de cómo se deben hacer las cosas, hay que obedecerlo. Y no hacerlo es rebeldía. No hacerlo es irse en contra de Dios. No es innovación, no es creatividad. No hacer las cosas como Dios dice que se deben hacer es ir en contra de Dios mismo. Hasta este punto, Judas nos ha dado tres ilustraciones de la rebeldía y de cómo termina. Y esto es una advertencia, no solo para los maestros, sino para cualquiera que está al borde de apartarse del Evangelio. Dios castigará a cualquiera que abandone la fe. ¿Dónde lo castigará? En el fuego eterno. Lo va a castigar. Dios castigará a cualquiera que se revela en contra de él. Esta es una advertencia, mis hermanos, para todos nosotros que tal vez, o para todos los que han pensado en apartarse, pero al mismo tiempo es un recordatorio para nosotros de lo importante que es luchar por la fe, porque Dios castigará con fuego eterno a aquellos que se desvíen de su verdad y permanezcan en su iglesia para corromperlo. Esto es una advertencia muy seria. Y mire lo que dice Hebreos capítulo 10 con respecto a esto. Hebreos capítulo 10, versículos 29 al 31. Hebreos 10, 29 al 31. Dice así, Hebreos 10, 29 al 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado y hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es, y vemos esto en Hebreos, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo y sobre todo una persona que ha escuchado la palabra de Dios, que incluso puede estar en la iglesia, que incluso puede hacer de cristiano cuando realmente no lo es, cuando solamente es un impostor, y esto no solo es para los falsos, sino para todos aquellos que están en la iglesia calmando conciencia. No, hermanos, con Dios no se juega. Dios juzgará a todos aquellos que su fe es superficial y sobre todo a los falsos maestros.
Bueno, y miren cómo empieza el versículo 8. Dice el versículo 8 de Judas. Judas, no obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. La comparación con los falsos se reafirma al empezar este versículo, cuando Judas dice, no obstante, de la misma manera estos. ¿Quiénes son estos? Recuerde siempre la estrategia de Judas. Judas se va a referir a los falsos maestros como estos. Y eso es una expresión peyorativa en el idioma original. Ahora lo que va a hacer en el versículo 8 es el comentario, Judas, y la comparación con los anteriores 3 versículos. ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí al empezar? Que de la misma manera los herejes, los falsos maestros, son unos rebeldes que serán juzgados por sus propios pecados sin ninguna consideración. Ellos no van a tener ninguna consideración, ya la tuvieron. Judas, mire lo que dice ahí en el versículo 8, etiqueta a los herejes de ¿qué? De soñadores. Son unos soñadores. Y en la tradición bíblica, los sueños eran considerados como una fuente de revelación divina. Y los oponentes de Judas reclamaban tal inspiración en apoyo de sus visiones. Pero la palabra que Judas utiliza aquí, en el original, se usaba para describir las visiones que los falsos profetas decían tener, la palabra soñadores. Y quiero que me acompañen al Antiguo Testamento, a Deuteronomio, capítulo 13. Miren lo que dice Deuteronomio, capítulo 13, versículos del 1 al 4. Deuteronomio 13, del 1 al 4. Dice así Deuteronomio 13, del 1 al 4. Cuando se levantara en medio de ti profeta, póngale atención, o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis ¿qué? Su voz. A él serviréis y a él seguiréis. Este versículo es muy revelador, mis hermanos, muy iluminador. Muchas veces las personas dicen, pero es que se cumple lo que me dijo. ¿Qué está diciendo aquí? Que se cumpla no significa que es un profeta de Dios o un buen maestro. No. ¿Cuál es el indicador de un buen maestro? Que hable la palabra de Dios. No que te lleve en otro camino a cumplir tus propios sueños y visiones. No. Sino una persona que no se aparta de la palabra de Dios, que te lleve a buscar al Señor. Y esta palabra, soñadores, es la misma que está utilizando Judas y lo hace de una manera satírica, porque le está diciendo que estos son unos soñadores, estos mismos soñadores de Deuteronomio 13. ¿Qué era lo que pasaba? Que estos falsos, que estos herejes, estaban clamando inspiración divina. Pero Judas dice que son ¿qué? Unos soñadores. Recordemos que Judas había dicho que la revelación divina ya había sido ¿qué? Una vez dada, versículos 3 y 4. No, ya fue una vez dada. Y esto evidenciaba la mentira de estos soñadores. Y esto es muy aplicable hoy en día, porque los falsos maestros y apóstatas dicen que Dios se comunica con ellos de manera secreta, que se comunica con ellos en sus sueños y en sus visiones. Los falsos maestros, desde José Smith, el creador de los mormones, hasta Benny Hinn y todos los demás en medio de ellos, afirman que Dios les habla en sueños, en sus visiones. Y esto, por supuesto, demuestra su falta de sometimiento a la palabra de Dios. Y estas visiones están totalmente alejadas de lo que dice la Escritura y de lo que dice la tradición apostólica. Esto no es más que una mentira y es un atrevimiento en contra de Dios y en contra de su palabra santa. Lo que enseña esta gente solo es producto de su imaginación. Y estos son unos apóstatas que se han metido en la iglesia hablando cosas aparentemente espirituales, pero solo tienen las mentes malvadas y solamente están corruptos. Se quedan en las iglesias para destruir, son unos terroristas espirituales controlados por Satanás. Y ese es el peligro, hermanos. ¿Cómo actúa un terrorista en silencio? Pero hace un daño terrible.
Este tipo de maestros que basan su vida y sus mensajes en visiones, en sentires, no tienen nada más que ideas sensuales y son pervertidos, que están dando vueltas en sus mentes y se convierten en la autoridad para sus propios engaños. En su forma más simple, hermanos, ellos rechazan la palabra de Dios y basan sus mentiras en las cavilaciones de sus propias mentes engañadas. Y afirman que Dios les habla y que Dios les dijo que hicieran esto y que Dios les dijo que hicieran aquello y que Dios me dio una visión y me va a dar un nuevo templo, una nueva casa, un nuevo avión. Y Dios nunca les ha hablado. La conclusión es que esta gente no está dispuesto a inclinarse completamente ante la autoridad de la palabra de Dios. Como dice en Deuteronomio 13, puede incluso que esos sueños o esas visiones que ellos tengan se cumplen. ¿Sabe por qué? Porque Satanás también tiene poder. Pero si se alejan de la palabra de Dios, son unos falsos que ya están condenados. La Biblia es muy clara y llama a los creyentes a probar las enseñanzas y a los maestros. Mire lo que dice Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 3. Ahí al ladito de Judas, Primera de Juan capítulo 4 del 1 al 3. Dice así: amados, no creáis a todo espíritu, es un deber suyo, sino probad los espíritus, y se refiere a los falsos profetas, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Es su deber, es su responsabilidad probar lo que le dicen. Probar lo que le dicen. Y si esto no concuerda con la Escritura, esto debe ser rechazado y sus maestros deben ser denunciados. Es un deber de nosotros, hermanos. Es un deber de denunciar a estos soñadores, como lo dice Judas. Pero además de todo esto, estos soñadores también tienen tres características que nos muestra Judas. En primer lugar, estos soñadores mancillan la carne. Mancillan la carne. Y esta palabra mancillan traduce contaminar, manchar o ensuciar. Y se refiere a los rituales que tienen como resultado la falta de pureza. Cuando había un ritual que no pasaba el indicador de pureza, eso significaba mancillar. Y al decir carne, Judas tiene en mente el cuerpo usado en actos sexuales. Judas aquí no está solamente denunciando el homosexualismo. Él está diciendo que a los falsos maestros, los caracteriza la falta de pureza en el área sexual. Los falsos maestros, que son unos apóstatas, son inevitablemente inmorales. Puede que no sea visible públicamente, pero tiene que ser así, porque han abandonado la verdad. Y si abandonaron la verdad, no tienen nada que los restrinja. Esta gente puede tomar el título de sacerdotes, ministros, predicadores, pastores o lo que sea, pero aman la lujuria. Y aman la lujuria porque no tienen al Espíritu de Dios. Mire el versículo 19, ahí mismo en Judas, versículo 19, dice así: estos son los que causan divisiones. ¿Los qué? Los sensuales que no tienen el Espíritu. Eso es un falso maestro. Si algo identifica a los falsos maestros hoy en día es su falta de pureza con respecto al área sexual. Hoy en día hay pastores diciendo que está bien el uso de la pornografía en el matrimonio. ¿Qué es eso? O algunos que dicen que tienen una debilidad en el área sexual, pero que eso no les impide estar en el ministerio. Ya son reprensibles, descalificados. Esta gente ha ido muy lejos. No tienen pureza sexual y están pecando contra Dios y están llevando a la gente a seguir sus mismas prácticas. Esa es la primera acusación. Mancillan la carne. La segunda acusación de Judas en contra de los herejes es que rechazan la autoridad. Dice ahí, rechazan la autoridad. ¿Qué significa esto? La palabra que se traduce por autoridad proviene de la misma raíz que la palabra Señor. Y Judas ya nos ha dicho que los falsos maestros niegan a Jesucristo como Señor y soberano. Ahí al final del versículo 4 de Judas. Algunos comentaristas dicen que este pecado es el que resume y abarca todos los demás pecados de los falsos maestros. Ellos se ofendieron por el señorío de Cristo y lo desconocieron. Al querer satisfacer sus propios deseos malvados y su propia voluntad, ellos rechazan la autoridad de Cristo. Y mis hermanos, este es uno de los peores ataques que tiene la iglesia hoy en día.
ya que los falsos maestros andan diciendo que solo es necesario creer en Cristo como Salvador para el perdón de los pecados, pero no como Señor. Los falsos maestros andan diciendo que solamente es necesario creer en Cristo y que Dios va a salvar a todas las personas. Mentira que condena a la gente al infierno. Esto es una mentira inventada por los falsos maestros inmorales para justificar su estilo de vida y calmar su conciencia. Sobre todo por eso, por calmar su conciencia. La mentira de que Jesús no demanda obediencia como Señor es una mentira para aquellos que quieren sentirse mejor acerca de su pecado. Y por supuesto, esto encaja con los cristianos liberales modernos y con los predicadores falsos que viven vidas inmorales. Ellos profesan conocer a Dios y reconocer el señorío de Cristo, pero con los hechos lo niegan. Mire este versículo tan importante, Tito capítulo 1, versículo 16. Tito capítulo 1, versículo 16. Y si usted recuerda, esto lo hablamos en algunos meses antes, hablando de la carta de Tito. Pablo le dice a Tito que debe colocar ancianos y tiene que colocar ancianos porque los falsos maestros estaban entrando. Y del versículo 10 al 16 está describiendo cómo son estos falsos maestros. Y mire lo que dice el versículo 16, Tito 1, 16. Profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Este tipo de personas que hoy en día abundan en las televisiones, en los anuncios, en la radio, en el internet, le sirven a Cristo de labios, pero no tienen amor verdadero por Él. Lo llaman Señor, Señor, pero no hacen lo que Él manda, como nos dice Lucas 6:46. Esa es la segunda acusación, rechaza la autoridad. Y la tercera acusación dice así, en Judas, versículo 8, y blasfeman de las potestades superiores. Blasfeman de las potestades superiores. Las potestades superiores son seres angelicales. Y esa palabra blasfemar se refiere a la manera de hablar calumniadoramente y difamadora en contra de otra persona. La pregunta sería, ¿por qué los herejes hablan mal de los ángeles? Y quizás porque como los falsos maestros rechazaban la autoridad de Dios y de su ley, atacaban a los ángeles. Y los ángeles en la tradición bíblica y en la escritura bíblica se muestran como los mediadores y como los guardianes de la ley. Eso es lo que dice Hechos capítulo 7, y solamente le leo ese versículo rápidamente. Hechos capítulo 7, versículo 53. Ahí Esteban está terminando de hablar y dice esto, Hechos 7:53, dice así, vosotros que recibisteis la ley por disposición de los ángeles y no la guardasteis. Entonces, debido a que los herejes, los falsos maestros estaban en contra de la autoridad de Cristo y de la palabra de Dios, y debido a que los ángeles son los mediadores de esa ley, ellos estaban seguramente hablando mal de los ángeles. Y esta blasfemia contra los potestades superiores, contra los ángeles, reflejaba orgullo, reflejaba jactancia y reflejaba la rebeldía de los falsos en contra del orden establecido por Dios. Ellos no permitieron otra voz o no permitieron otra autoridad que la de ellos mismos. Estos falsos maestros no solo son inmorales, no solo son insubordinados, son blasfemos. Y cuando uno los mira de cerca, no importa lo que digan, ellos afirman tener un conocimiento secreto de Dios. Pero la verdad es que son unos mentirosos. Son unos mentirosos. Aquí vemos tres ejemplos, hermanos. Tres ejemplos y tres características de los falsos. Y si algo quiere dejarnos en claro estos versículos, es que los falsos maestros son unos rebeldes que serán castigados. El pecado de los falsos maestros de hoy en día puede ser parecido, pero lo que sí es seguro es que ellos se han rebelado contra Dios y lo que Él ha establecido en su palabra y serán castigados. Esta gente son unos soñadores que deben ser denunciados y nosotros debemos pelear por la fe en contra de los mentirosos. Esa es la primera sección. La segunda sección está en los versículos 9 al 10. La segunda característica de los falsos maestros, la primera era que son unos rebeldes que serán castigados. Y la segunda es que son unos insolentes, insolentes. Miren lo que dice versículos 9 y 10. Dice así,
Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. 10. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. La segunda característica de los falsos maestros es demostrada en su insolencia. Y en estos versículos, Judas presenta la segunda sección que va seguido del comentario sobre los falsos maestros. Entonces, trae a colación la historia de Miguel y el diablo, y en la segunda parte, en el versículo 10, hace la aplicación, ¿cierto? Entonces, en este caso, la historia involucra a quiénes? A Miguel y al diablo, al arcángel Miguel y al diablo. Y el suceso que se cuenta aquí no está en los libros de la Biblia. De hecho, Judas utiliza mucho de la tradición judía. Lo único que se dice con respecto a la muerte de Moisés es que Dios lo enterró. Y esto está en Deuteronomio capítulo 34, versículos del 5 al 6. Deuteronomio 34, del 5 al 6. Dice así en estos versículos, es el capítulo final de Deuteronomio. Dice, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme al dicho de Jehová. Versículo 6. Y lo enterró quien? Jehová en el valle en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta hoy. Entonces, en estos versículos de Judas, él recurre a información que aparece en el libro de la tradición judía llamado el Testamento de Moisés, bueno, una obra paralela que era también conocida como la Asunción de Moisés del primer siglo. Ahora, mis hermanos, tranquilos. Esto no significa que estos libros sean inspirados y se les pasó colocarlos en el canon. La estrategia de Judas, como hemos visto, es que él utiliza materiales de otras fuentes de la tradición judía para ilustrar y hacer claras sus propias enseñanzas. Bueno, ese es el objetivo por el cual lo trae Judas a colación. Sin embargo, hay algo que examinar aquí, y es que esta contienda de Miguel y el diablo también tiene ecos en un relato bíblico que está en Zacarías. Zacarías capítulo 3, versículos del 1 al 2. Es un relato que tal vez algunos de ustedes lo han leído, que nos habla sobre el sacerdote Josué. Miren lo que dice, Zacarías capítulo 3, versículos 1 y 2. Zacarías 3, 1 y 2 dice así, me mostró el sumo sacerdote Josué, el cual estaba delante del ángel de Jehová, y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. Y dijo Jehová a Satanás, Jehová te reprenda. Oh Satanás, Jehová que has escogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es este un tizón arrebatado del incendio? Entonces, en esta historia de Zacarías, hay una disputa entre el Señor y el diablo con respecto a Josué, el sumo sacerdote. Y aquí es el Señor quien reprende a Satanás. En Judas es Miguel. Pero ¿quién es este Miguel? Tal vez usted lo ha escuchado. Miguel es un arcángel, como nos dice Judas. Es llamado uno de los principales príncipes en Daniel capítulo 10, versículo 13. La autoridad de Miguel sobre los ángeles viene sobre todo en Apocalipsis capítulo 12, cuando dice que Miguel va a venir con sus ángeles, mostrando a Miguel como que tuviera una posición sobre los ángeles. De hecho, en la tradición hebrea, Miguel era considerado como el principal de todos los ángeles. Judas describe que Miguel está ahí, ¿qué? En el versículo 9, está disputando con el diablo por el cuerpo de Moisés. Esta palabra no se refiere a que los dos están ahí peleando a ver quién es más poderoso como con los puños, no. Esta palabra viene del contexto de un juicio legal, están disputando. Es una disputa legal y no simplemente una pelea a golpes. De acuerdo con la tradición, cuando Moisés muere, Dios mandó al arcángel Miguel a remover el cuerpo para llevarlo a otro lugar y enterrarlo. Pero el diablo se opuso y no quería que Moisés tuviera el derecho a un entierro honorable. Ahí está el asunto. Para nosotros, esto puede no tener ninguna importancia, pero en aquella época, en la época en la que escribe Judas, había un gran valor social en tener un entierro digno, un entierro honorable. Judas, de hecho, no está preocupado con dar detalles respecto a las razones de la disputa sobre el cuerpo de Moisés, si no nos las hubiera dicho en el texto, pero ese no es su interés. Su mención de este incidente solo sirve como un medio para resaltar el buen comportamiento del arcángel Miguel. Judas dice que Miguel, ¿qué? No se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Esto significa
que Miguel no tuvo ¿qué? La insolencia de pronunciar juicio en contra del diablo. El lenguaje aquí, así como en la frase anterior, es legal. Esa palabra proferir, cuando dice proferir, usualmente significa traer cargos legales en contra de alguien en un contexto de juicio. Proferir es traer esos cargos que yo le voy a mostrar al juez para que condene a la otra persona. Y eso significa que en la disputa legal por el cuerpo de Moisés, alguien tan importante como el arcángel Miguel no fue más allá de su lugar apropiado. ¿Por qué? Porque ese juicio solo le correspondía al Señor. Miguel no actuó como juez en esto. En otras palabras, él mantuvo su lugar y no pronunció el veredicto del pecado de blasfemia en contra del diablo. En vez de eso, Miguel dejó el juicio a Dios y ¿qué fue lo que dijo? El Señor te reprende. No dijo absolutamente nada más. La reprensión que estamos viendo acá, la reprensión de Judas, y esa palabra no debe ser entendida bajo el concepto equivocado de traer los poderes diabólicos bajo su misión, de yo te reprendo. No, el argumento es un argumento legal. Y de acuerdo con esto, la reprensión se refiere al castigo que está preparado para alguien y no simplemente a un rechazo. ¿Qué fue lo que hizo Miguel y qué es lo que Judas quiere mostrar? Miguel se remitió al Señor y afirmó su único derecho de ser el ejecutor del juicio y del castigo. Él dijo, es el Señor el que tiene ese derecho. Yo no voy a ser tan insolente de hacer algo que no me corresponde. ¿Y qué vemos hoy en día? Que contrario a esto, los falsos maestros de hoy son tan insolentes como para usurpar las prerrogativas que pertenecen solo a Dios. Este tipo de personas van diciéndole a Satanás qué hacer. Tal vez hubiera sido muy fácil para Miguel decir, te ato, Satanás, yo te condeno, yo te maldigo. Pero él no se quedó allí discutiendo. Lo único que dijo fue, el Señor te reprenda. Y no así los falsos que han sobrepasado los límites. Han asumido un conocimiento y un poder que no tienen. De hecho, la demostración de la santidad de Miguel es que él conocía su lugar apropiado. Y en el versículo 10, Judas compara a los herejes con Miguel al decir, mire lo que dice ahí, pero estos blasfeman de cuantas cosas que no conocen. Judas dice que estos falsos maestros no solo hablaban de manera indebida con respecto a las cosas de Dios, sino que además que blasfeman, dice estos, como se refiere a los falsos. Estos blasfeman de lo que no entienden y además que se corrompen como animales irracionales. Y de acuerdo con el pensamiento de la época, los animales, y pues hoy en día también, son aquellos que son gobernados ¿por qué? Por el instinto. Los instintos eran considerados la parte más baja de la naturaleza humana que estaba en contra de cualquier tipo de racionalidad. Judas lo que está diciendo es que los herejes tienen un conocimiento instintivo como animales irracionales. Ellos son gobernados por nada más que los instintos. ¿Y sabe por qué? Por sentir cosas. Judas enfatiza el resultado de ser gobernado por estos bajos instintos al decir que ellos ¿qué? Se corrompen. Y esto nos habla de una corrupción moral como le hemos venido hablando. Los falsos hermanos actúan de acuerdo con su naturaleza, logrando ganar solo corrupción moral para ellos mismos. A los falsos maestros les falta entendimiento y aún blasfeman de cosas que no entienden, de cosas que no saben. Ellos carecen del verdadero discernimiento espiritual, que es entender qué es bueno y qué es malo, qué es verdad y qué es mentira. Ellos usan un lenguaje además abusivo, insolente. Ellos carecen de la sabiduría divina y no admiten su necedad. Y así como los herejes del tiempo de Judas, hoy en día los falsos maestros son solo unos ignorantes de las cosas de Dios. Ellos tienen un entendimiento que solo viene del instinto, un entendimiento que viene de sentir algo. No solo ellos malinterpretan la escritura, sino que además se inventan mensajes que no vienen de Dios. Y su fuente de autoridad son ¿qué? Es que lo sentí. Todos estos son unos apóstatas, todos estos son unos falsos predicadores, son unos falsos maestros que operan desde una ignorancia abismal. No tienen conocimiento de la verdad, por lo que funcionaban como animales irracionales.
por puro instinto. ¿Y de dónde viene ese instinto? De dentro de ellos. Ellos están vacíos de la verdad. No importa cuán carismáticos, no importa cuán académicos sean o cuán educados sean, no importa cuántas visiones, sueños e intuiciones ellos hayan afirmado, no son sabios, no saben nada y actúan como tontos animales. Son unos insolentes, unos insolentes. Eso es lo que son los falsos maestros. Mis hermanos, pareciera que fuéramos a continuar, pero ya concluimos. Debemos pelear por la fe en contra de estos soñadores. Debemos hacerlo. Son unos rebeldes que serán castigados, son unos insolentes que hablan de las cosas que no conocen. Y no podemos permitir que este tipo de personas sigan dañando a las iglesias y a los hermanos con sus mentiras, promoviendo un cristianismo que es falso y unas iglesias llenas de gente que no van al cielo, sino que van al infierno. Hermanos, esto es serio. Y por eso el llamado de Judas es tan importante en el día de hoy. Debemos levantarnos y pelear por la fe en contra de estos rebeldes y de estos insolentes que serán castigados. Oremos. Démosle gracias a Dios. Señor, te doy gracias por este día. Gracias por tu palabra, Señor. Danos temor por tu palabra, Señor. Danos reverencia por lo que dices ahí, Señor. Cuídanos de predicar un evangelio que no es el tuyo, Señor. Porque no queremos estar en la condenación eterna, en el fuego, Señor, por favor. Guárdanos, Señor, a cada uno de los que estamos aquí, Señor, de vivir un cristianismo falso, basado en nosotros mismos y no en ti, Señor, por favor. Yo te lo pido, Señor. Que esta carta, Señor, nos ayude a despertarnos, a entender que contigo no se juega, que con tu palabra, Señor, no se juega, Señor. Que nos la has dejado ahí para nuestro bien, para nuestro crecimiento. Y nuestro deber es estudiarla, es meditarla, es memorizarla, es amarla, Señor. Porque si no lo hacemos, Señor, si la dejamos por hecho, Señor, si no la obedecemos, Señor, y nos desviamos tras nuestros propios instintos, el fin es la condenación, Señor. Por favor, líbranos y ayuda a que esta iglesia sea como una atalaya, Señor. Que todos los hermanos, Señor, sean unos vigilantes de tu preciosa palabra y doctrina. Porque ahí está la vida, Señor. Te lo pedimos. Y en tu nombre hemos orado, mi Señor Jesús. Amén.